Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que otra vez Hochi de noticias-mexico.com, y hoy quiero hablar un poquito sobre la avaricia, economía y la democracia. Según el diccionario de la lengua española, avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Ah, Esa es la avaricia, ¿no? Y lo podemos, o sea, podemos ver ejemplos por todo México, podemos ver ejemplos en Estados Unidos, en muchos países, donde los ricos amasan, amasan y amasan más, donde la gente es cada vez más y más explotada, y eso se va a seguir viendo hasta que no exista un cambio. Uh, las sociedades más prósperas y más justas de la historia contemporánea se han organizado y desarrollado en torno a principios de igualdad, ¿no? Podemos ver en los años 40, 50, 60, parte de los 70 en Estados Unidos, cómo fue que ese país creció económicamente, ¿verdad? Cuando había más igualdad, cuando la gente ganaba un salario justo, cuando el salario mínimo te daba lo suficiente para como poderte comprar una casa en esas épocas, cosa que ya no pasa, ¿no? Obviamente la avaricia ha sido un motor que ha impulsado los precios muy alto, y eso ha causado que exista mucha desigualdad en muchos países, incluyendo México, que es muy triste. Y vemos las compañías transnacionales que llegan a México, ¿verdad? Y ponen fuera de negocio a muchos pequeños comerciantes. Vemos mucha gente que tenía zapaterías, mucha gente que tenía tiendas de abarrotes, vemos cómo están desapareciendo porque no pueden competir contra las compañías transnacionales que llegan y tienen, aunque posiblemente un producto más bajo de calidad, pero a mejor precio, aunque el precio sea también un poco caro, pero así es como se deshacen de la clase media. Entonces la clase media se está convirtiendo, o más bien es, una clase que trabaja para las transnacionales. Antes la clase media estaba compuesta por muchísima gente que tenía negocios, y ahora vemos que la clase media son ejecutivos de compañías, ¿no? Es algo que es bastante interesante, ¿no? Pero es algo que está pasando, ¿no? Y va a pasar con más frecuencia, a no ser que exijamos y pidamos un cambio en México y en el mundo entero. Pero sería un error ignorar que el egoísmo o interés personal es el motor principal del comportamiento humano. La competencia entre individuos es parte de este conflicto, tanto en lo estrictamente económico como en lo político y los muchos otros aspectos de nuestras vidas. Si los individuos normalmente nacen dotados para satisfacer sus necesidades por medio de sus deseos en un mundo donde los bienes son escasos, vamos a observar que los mejores dotados, por su inteligencia, destrezas o por ser más fuertes, pueden lograr más que los menos dotados, o incluso abusar de estos últimos para explotarlos o simplemente excluirlos, ¿no? Y podemos ver muchos casos en México y en muchas partes del mundo donde el marginado se excluye, ¿no? Es triste, pero es cierto. De ahí que un concepto humanista de civilización busca las formas de las sociedades que nos permitan a todos los miembros tener un mínimo de oportunidades de subsistir y de prosperar. Si no prospera la gente, va a ser imposible que exista un pueblo feliz. Cuando el pueblo está viviendo día con día, rezándole al de arriba para que les dé otro plato de comida, eso no es prosperar, eso es explotar. Es mi opinión. Obviamente ustedes pueden comentar allá abajo lo que quieran, pero bueno, es mi opinión. Pero si hacemos esto, esa sería una de las formas en que yo veo la necesidad práctica de la democracia y de la república, precisamente como un ordenamiento social que permita combinar la libertad de sus miembros en perseguir sus intereses personales sin tutelas superiores, con la necesidad de que todos, incluyendo las minorías o los grupos más débiles, tengan la oportunidad de prosperar y ser felices. Pero la libertad individual debe ser acotada o regulada para que no interfiera excesivamente con la de otros. Tenemos que balancear la libertad, obviamente, para que no influya en otros. Los que proponen darle más poderes al gobierno para que regule
las instituciones financieras y así evitar que la avaricia genere crisis, no se dan cuenta de que todo lo que están haciendo, de todo lo que están proponiendo es aumentar el poder de los burócratas y los políticos y así estimular su avaricia de poder. Entonces podemos ver que hay dos avaricias, la de poder y la económica. Obviamente la de poder trae las dos, poder y económica. Yo creo que el mejor sistema de protección contra el ejercicio masivo de la avaricia radica en una combinación de organismos reguladores mínimos y comportamiento de ciudadanos bien informados. Tenemos que informar bien a nuestros pueblos. Así que amigos mexicanos, infórmense y ayuden a su prójimo. Este mundo sigue girando y uno nunca sabrá cuál va a ser el más fuerte mañana. Hagamos México y el mundo más justo y equitativo. La avaricia crea oportunidades y crea factores económicos que ayudan al pueblo, pero debemos controlarla. Así que ya suben el pinche salario mínimo. Gracias, ya me tengo que ir. Es algo que siempre he querido hablar de y bueno, aquí ya se me presentó la oportunidad y pues de eso estábamos hablando. Así que cuídense mucho y gracias.